Tranquila. Natalia, Bueno, también. y Natalia, ¿estás con Ale? Sí, 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 es correcto. ¿Con Ale? Con ese estoy. Falta Francisco, tu compañero. Fran está también. No sé. Ahí está, Francisco, la F, Rosa. No, yo no lo veo. Francisco, presente. Ahí sacó el micrófono. Pero capaz que no alcanza el micrófono. Bueno, entonces ya está, porque Nico está de vacaciones. Nico está de vacaciones. Bueno, Y la primera Ahí van, espera, que tenemos un inconveniente técnico en el. sí, Tengo una pregunta. La próxima clase la hacemos en el noveno. La mía sí, yo voy a hacerlos en el noveno. yo la autorizé. Sí, está mejor. Sí, para que podamos charlar mejor ahí. Perfecto. Hoy porque hubo una desconfectura técnica. No pude estar. Hoy porque no vino Leandro, por eso, pero el primer mensaje era hacerlo en el noveno. 1, 2, 3. Soñé, el sol me quema y yo no sé dónde estaré. Miguel. Pero está muy bien. Miguel dice. Ya te escuchaste. Le llegó café, Miguel, café de Colombia, ¿no? Corresponde. Chupa Miguel de Sabía que iban a decir eso. Chupa Miguel de Primero nos lo trajo a mí. Todo lo que hicimos somos, todo lo que vimos somos todo. Me olvido quién soy. Todo lo que fuimos somos, todo lo que hicimos somos todo. Me olvido de vos. Y si esto es el final, no es el lugar donde caí. Bueno, ¿me escuchan? Y si Sí. Tarde. esto es Vamos a un hablar. El fotográfico va a ser relacionado con la imagen. Díganme si se ve bien porque estoy transmitiendo. Sí, se ve. Estoy transmitiendo, pero se escucha bien también, ¿no? Porque estoy transmitiendo Sí. de un lado y hablando de otro. Bueno, como para entrar en tema, vamos a dar el concepto de hematuria, que es la presencia de sangre, ya sea microscópica o macroscópica, en la orina. Y como vinimos hablando el otro día también, vamos a ver las causas que a nosotros, los radiólogos, nos compete saber, como para ir clasificándonos en la cabeza que nos podemos encontrar cuando hagamos la exploración ecográfica. Las causas hay diferentes causas y hay diferentes clasificaciones, pero esta es la que a nosotros realmente nos importa, porque es la que nos van a orientar nosotros a la de la hematuria. Bueno, las causas principales son infecciones, litiasis, tumorales, traumáticas, y para nombrarlas tenemos algunas enfermedades médicas. Dentro de las infecciones nos vamos a encontrar con las infecciones altas o bajas y otras clases de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la pielonefritis aguda, focal, la pielonefritis lasatosa. Escucho mucho ruido ahí, Doc. Hola. ¿Hello? Bueno, sigo. Y por donde vamos a empezar viendo va a ser el tema de las infecciones. Bueno, la pielonefritis aguda
o focal en la infección bacteriana de la pelvis renal y del parénquima renal en sí. La clínica, como todos conocemos, fiebre, escalofrío, dolor de espalda y alteraciones analíticas de la orina y de la sangre. Pero voy a poner, en sí, mucho no ayudaría la ayuda a la ecografía. El 80% de las ecografías son normales. El 80% cuando se pide una ecografía por una sospecha de una pielonefritis suelen ser normales. ¿Para qué nos sirve la ecografía en sí? Para excluir causa obstructiva en pacientes de alto riesgo, si hay algunos síntomas atípicos, o para conocer si había una patología previa que el paciente no haya conocido. Para eso son necesarias las imágenes en sí. Y ahora vamos a ver unas imágenes. Bueno, en esas imágenes vamos a ver que en la número, o sea, entre la letra... Leandro, pon el anterior. Ay, me sacas. Pone la. Y la. Sí, la de las. ¿Para qué sirven las imágenes? Ahí, para excluir causas obstructivas en pacientes de alto riesgo, son diabéticos, ancianos, inmunodeprimidos, en algunos síntomas atípicos, como la sepsis, por ejemplo, o para conocer si tiene alguna patología renal previa el paciente que no conocía. Está bien. Bueno, ahí paramos. Bueno. Porque si no va a ser muy aburrido. ¿Esto que vos estás presentando es de adulto nomás o de niño? Porque el lunes el martes vimos adulto. Sí, adulto, Doc, esto es todo adultos en sí. Bueno, no importa, entonces con más razón. Vamos a ver en niños. Excluir causas obstructivas. De a uno me van diciendo una causa de obstrucción urinaria en niños. ¿Y así? Otra. No, obstrucción. Causa obstructiva. Vamos a ver los que están ahí. De a uno me van diciendo un caso cada uno. Los que están en el... Claro, porque no nos durmamos. Ese, sí, ya dijiste dos. Acá dice una estrechez. Vamos, el resto participe. Congénito, ¿quién dijo? ¿Nico? Sí. Causa obstructiva, bueno, pero decime congénito de dónde. Decime un nombre propio. Una anomalía en la vía urinaria, un urétero Por ejemplo, cele. un uretrocele, punto. Uretrocele obstructivo, ¿no? Sí. Obstructivo. Bueno, otra causa. Una válvula de uretra posterior. Oh, perfecto. Otra causa de obstrucción. Fran. Estenosis de la unión UP. Exactamente, que es la causa más frecuente de obstrucción en niños. Otra causa, Leandro, otra causa. Esa es la que tenía la... No, ya me dijeron... Unión de la urétero vesical. Otra causa de obstrucción. Pero la dijeron esa también, Doki. ¿De la urétero vesical no? Ah, Te lo digo bueno. yo. Otra causa. Miguel. Estaba pensando en un urétero ectópico, pero no. Urétero ectópico, exactamente, urétero ectópico. Muy bien. Nati, otra causa. No se le ocurre. Por compresión externa, claro, puede ser un tumor, como un tumor renal o un tumor. Acá los chicos están poniendo una causa de obstrucción, alguna obstrucción de causa extrínseca, como por ejemplo puede ser un tumor afuera, un tumor, a veces los tumores de Wilms crecen, tienen crecimiento sofístico y comprimen y dilatan, ponele. De causa renal o un neuroblastoma o un tumor retroperitoneal en los niños. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa pusiste? Diabéticos, ancianos inmunodeprimidos. Cuando uno piensa en un paciente de alto riesgo, diabético, no sé qué es alto riesgo, paciente de alto riesgo, diabéticos. Ahí está 2 puntos. Diabéticos, anciano inmunodeprimido con infección. ¿Qué puede encontrar
en el riñón. ¿Qué infección puede encontrar en el riñón? Seba Trujillo, vos que estás en el último año, te viene un paciente diabético con fiebre altísima, urocultivo 100.000 colonias, no, 200 millones de colonias, con fiebre, mal estado general. Le haces una eco renal y ¿qué estás pensando? ¿Qué puede tener? Seba. Creo que está desconectado, ya no está. Bueno, nos Bueno. vemos. Una Bueno, sí. cistitis enfisematosa puede ser. Claro, ¿una qué? Cistitis enfisematosa en un paciente diabético. Puede ser una infección baja, una cistitis enfisematosa, y si fuera en el riñón, una pielonefritis alta. Claro. Baja es cistitis enfisematosa. Puede ser una cistitis enfisematosa, puede ser una pielonefritis. Perfecto. Y si yo encuentro en un solo riñón y en una sola parte del riñón, ¿qué puede ser? Un proceso inflamatorio de un área nada más del riñón. Un absceso. Un absceso. Y antes del absceso, Una nefronia. ¿qué es la nefronia? Es una inflamación de una parte del parénquima renal. O sea, una infección focal del parénquima renal. Perfecto. Dicen que es como un flemón del riñón. Y eso se llama pielonefritis aguda focal. Bueno, o puede tener todo del riñón, todo inflamado, un riñón, o puede tener los dos riñones afectados. ¿Estamos? Bueno. Después, hematuria, patología renal previa. Bueno, patología renal previa, ¿cuál, Leandro? ¿Vas a hablar alguna de esas? De la patología, mostrarlas ahora. Algo No. de lo que dijiste. Sí, tengo acá para mostrarte Bueno, todo lo que vimos. Está aquí para que siempre ustedes tienen que pensar antes con los primeros datos que ustedes tienen, piensen lo que van a ir a buscar en su cabeza con esos antecedentes clínicos, para que les sea mucho más fácil entender lo que ustedes ven. Porque si ven la imagen empiezan, tiene un tumor, uy, tiene calcio, uy, y empiezan a adivinar, y no se trata de adivinar en cualquier método de imagen, ni en TAC, ni en rezo. Por eso es muy importante en los otros métodos que hagan consolas, que interroguen al paciente, que hablen con el paciente si hace falta, que les pregunten cómo es la cronología del dolor, cómo es la cronología de los síntomas para entender. Porque una vez que están informando el estudio, están sentados en la computadora, viendo, reconstruyendo, de ahí ya es tarde para interrogar. Y no siempre están todos los datos puestos en una tarjetita. ¿Estamos? Vale. Bueno, sigamos. Eso era. Eso es lo que quería decir. Espera que voy a saltar a... Ahí está. Bueno, en la primera imagen, en la A, ¿se ve? Sí, se ve bien. Bueno, recuerda que el 80% de los estudios ecográficos son normales en las ecografías. Las anomalías se identifican en el 95% de los casos y las posibilidades cuáles son las que incluyen en realidad, que es lo que tenemos que ver, que es el aumento del tamaño renal. Hay una pérdida en la zona donde está la patología, hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular. En la vascularización, donde ponemos el Doppler Power, vamos a ver que hay una hipoperfusión en la zona donde está comprometido, y podemos encontrarnos áreas focales hipocogénicas, donde pueden estar representadas la parte del edema, y en algunas zonas hiperecogénicas, donde puede haber habido una hemorragia en realidad. En esta donde vemos, me ven mi puntero, la A, en el tercio superior del riñón, nos vamos a encontrar con una imagen hiperecogénica, donde puede ser... Lean, sí. usa un mouse para marcar, porque lo estoy usando, no se ve, no lo vemos nosotros. Sí, para que entendamos, supongo que, y si no decir la primera arriba a la izquierda, la segunda al medio, de arriba, la tercera, creo que dice A.
Ay, no. En la figura, en la A, en la figura, que es la primera de la izquierda. Che, qué raro que no se ve el mouse. Yo Bueno. bueno, pero... Mira, lo puedes correr así, Lisandro. Sí. Para ir viendo. Y ahora, De 10, ahí está. en el polo superior del riñón vamos a encontrar con una área hiperecogénica. No sé si la alcanzan a ver. En la primera imagen, en la A. En esa tiene un aumento de la hiperecogenicidad renal, y ahí es donde está la etiología, en realidad, la infección. Después en la B también, en la parte media. Mostrar lo que es a los chicos, sobre todo a los chicos que están en primer año, Sí. lo que es parénquima normal y lo que es el parénquima patológico. Bueno. Esto es tercio superior y esto es tercio inferior. Así Alcanza. que marcales ahí, esto es normal. No sé marcales vos dónde se ve lo normal y dónde está lo patológico. Bueno, no sé si se ve el mouse. Yo lo estoy marcando, pero no sé si se ve el mouse. A ver, No se ve. pero después ver. Ahora sí se ve. Ay, mira, tengo un puntero. Ahora, Sí. ahí está, ahí encontré. Bueno, esta parte que está acá es parte normal. Y esta parte que está acá, que tiene el aumento de la hiperecogenicidad, es la parte patológica del polo superior del riñón. Al igual que este que está abajo, vemos un aumento de la hiperecogenicidad casi en el polo superior, donde se respetan las otras áreas del parénquima renal. Se alcanza a ver y casi son todas iguales. Esta de acá también en un corte transversal lo vemos estado del tamaño, con pérdida de diferenciación córtico-medular y un aumento de la ecogenicidad global en sí. Y en esta de acá arriba vamos a ver una zona focal ecogénica, donde también puede estar representando una pielonefritis focal en realidad. Y esta que está abajo no se nota mucho, había otras imágenes que no las pude pegar, donde al Doppler Power, en realidad, se ve que se prende fuego el riñón completo, pero la zona donde está comprometido tiene una El power es naranja. El power es naranja, este es el común. Y esta que está acá arriba, realmente lo tomé como si fuese un absceso, Doc. ¿Puede ser este que sea un absceso? No, Leandrito, está prendido el coso, ¿esto? Sí. Leandro, eso es el seno renal. Y lo que marca, lo que hay en la pielonefritis, una de las cosas que uno tiene que buscar, sobre todo en los niños, porque se asocian a reflujo, es el engrosamiento del urotelio. Y esa foto, lo que te está mostrando, lo que está engrosado el urotelio de la pelvis, le está marcando la flecha, no es ningún absceso. Los abscesos son parenquimatosos y eso está en el seno renal. Tal cual. Eso es la pelvis renal. Entonces, por eso, vos cuando uno saca del libro, tiene que leer el pie de la descripción que tenés abajo de la foto para, ya que lo saca del libro, copia eso. O sea, eso que te está marcando la flecha es eso. Es el engrosamiento del urotelio. Perfecto. Y el que tenés abajo un Doppler color. Esto en Doppler color. Eso es discutido, eso, porque algunos hablan de una hipervascularización, no una oligoemia. Solamente la pielonefritis focal, que no sé si es el que está abajo, pero lo que quiere decir, Leandro, es que vos en la infección urinaria vos podés tener un riñón normal, un riñón aumentado de tamaño, pero con la ecogenicidad conservada de aspecto globuloso, o un aumento de la ecogenicidad cortical. Entonces, hay un realce ahí, o pérdida de diferenciación córtico-medular. O sea que el patrón es distinto. Tal cual. Pero en realidad, lo que vos estás mostrando ahí en la primera puede ser una pielonefritis focal, porque el resto del parénquima es bien globuloso y está como mamelonado, en un contexto clínico, porque también puede ser otra cosa, ¿no? Pero seguramente es como una nefronia ahí, esa es la primera. Tal cual. ¿Quién es que se le...? Espera, no sé. Bueno, ponete...
Poné esa, ahí está. Y no sé la clave. Ahí está, listo. Bueno, sigamos, Lean. Bueno, lo más importante, más allá de que aparezcan estos signos ecográficos y no estén, acuérdense que el 80% no aparece nada en la ecografía, sí sirve para descartar, ¿no?, las complicaciones. Espera que voy a admitir a alguien. Sí sirve para descartar unas complicaciones, ¿no? Como por ejemplo una hidronefrosis, un absceso renal, un infarto renal y las colecciones perinéfricas, que ahora las muestro. ¿Ves? Sin embargo, la ecografía es útil para evaluar complicaciones locales. Por ejemplo, la hidronefrosis, vemos un aumento de los cálices mayores y menores en el seno renal. Y este es el absceso. ¿Ves? Ahí está, este es el absceso en sí. Vemos una imagen. ¿Hola? ¿Cortó? Sí, se te escucha. Pensé que se había cortado. Bueno, vemos en el polo renal inferior, vemos una imagen redonda, hipocogénica, anecoica en el medio, tipo quística, con las paredes gruesas, donde podemos descartar si el paciente tiene un absceso renal o no. Y las colecciones perinéfricas, que son colecciones anecoicas que están rodeando lo que es el parénquima renal. Esta que están acá. De las complicaciones de la pielonefritis. Bueno, después otra de las clases de las infecciones que podemos ver es la pielonefritis, la xantogranulomatosa, en realidad, que acá se las pongo para que la vayamos viendo. Es una infección crónica inusual que se da secundaria a la litiasis colariforme obstructiva. Si ustedes ven en la ecografía que se ve, que está acá en la pantalla, vamos a ver toda una sombra posterior luego de una imagen hiperecoica, toda esta que está acá, que estamos viendo lo que es una litiasis coraliforme. Bueno, y una complicación de la litiasis coraliforme es esta clase de patología, que es la pielonefritis xantogranulomatosa, que es una infección inusual, ¿no?, donde se acumulan los macrófagos cargados de lípidos con infiltración granulomatosa, ¿no?, focal. Como hay una baja respuesta inmunológica, se produce una destrucción del parénquima que está ahí. Y estas son lo que podemos llegar a ver en la ecografía, que es un riñón aumentado de tamaño. Vamos a distinguir el cálculo. Vamos a encontrarnos con una hidronefrosis, pérdida de la diferenciación córtico-medular, y podemos encontrarlo con líquido perinéfrico, en realidad. El tratamiento, no existe tratamiento médico para poder tratar esta enfermedad, sino que para ser curativo tiene que ser sí o sí la nefrectomía quirúrgica. Bueno, después nos vamos a encontrar, son raras en sí, la tuberculosis renal es rara para ver, pero bueno, la quería mostrar como para que lo tengamos en cuenta. Se produce por siembra hematógena de un foco pulmonar generalmente, representa el 15% de los casos de la enfermedad extrapulmonares, que la renal puede afectar el parénquima renal, la pelvis renal o los uréteres en realidad, y se manifiesta de 5 a 10 años posteriores a la infección inicial, en realidad, ¿no? La clínica, poliacuria, disuria, nicturia, dolor en los flancos y la hematuria, como la que estamos hablando en este momento. Y si vemos en la imagen de acá, lo vamos a encontrar con los tuberculomas, ¿no? Los tuberculomas miden de 5 a 15 milímetros, que son las áreas focales hipocogénicas, ¿no?, con el halo ese que tienen alrededor. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, pues se producen cavitaciones en el sistema colector. Bueno, y todo lo que puede llegar a pasar con las enfermedades crónicas. Se pueden complicar con cualquier cosa, en realidad, con absceso, con fístula, con calcificaciones. El riñón en sí no funciona y es atrófico. Lean, yo lo que quiero saber, ¿qué es la parte esa que me mostraste
que marcan las flechas. Eso. Los tuberculomas que tienen. Ah, pero eso está en el parénquima. Sí, acá. No es dilatación del sistema. No dije dilatación del sistema, dije. Perdón. No, que puede estar acompañado, después cuando dije que puede estar acompañado con cambios crónicos. No, pero no es dilatación del sistema. Cavitación y comunicación con el sistema colector, dije después, que puede llegar a haber. Se cavitan y comunican con el sistema colector. Pero este que está acá, Doc, son los tuberculomas. Bueno, seguimos con las infecciones, vamos con la cistitis. Es la vejiga que está colonizada por gérmenes, es muy frecuente en mujeres por tener la uretra corta, y también en varones es menos frecuente, pero a causa de prostatitis pueden llegar a pasar. La clínica, la urgencia miccional, tenemos la irritabilidad y la hematuria en algunos casos, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en un corte transversal en la cistitis? Vamos a encontrarnos con... Depende siempre si está bien replesionada o no está replesionada la vejiga también. Eso es importante. Lo que tenemos que saber en cuenta, cuando una vejiga está bien replesionada, no puede medir más de 3 milímetros la pared vesical. Nos podemos encontrar con un aumento global de la pared o nos podemos llegar a encontrar con engrosamientos focales, como en este caso que están acá. Los engrosamientos focales. Ve que son como pseudopólipos en realidad, pero son los engrosamientos focales de la pared vesical de causa infecciosa. Bueno, eso era la parte de las infecciones. Ahora nos vamos con las litiasis. Bueno, la litiasis, el 80% de los cálculos renales están formados por cálculos de oxalatos de calcio, que es lo que habíamos hablado el otro día con la doctora. Otro tipo incluye las estrubitas, el ácido úrico, cálculo de cisteína. Lean. Sí. La ecografía que pusiste antes, mostrámela de nuevo. Eso. ¿La sacaste del libro? ¿No dice que son misetomas? No. ¿No es una cistitis fúngica? ¿Por qué ese engrosamiento nodular así? No. Sinceramente. ¿Qué decía? No recuerdo. Estaba en la parte de cistitis, pero lo busco. Estaba en el libro esta. Engrosamiento pseudopólipo. No sé. Sí. Bueno. Después porque si cistitis uno tiene que pensar en misetomas. Bueno. Misetomas son infección por cándida en pacientes inmunodeprimidos. Y si está internado. Bueno. ¿Listo? Después lo busco y se lo muestro bien. Pero no, estaba en la parte de cistitis. Decían que teníamos bien en la cistitis. Okay. ¿No? Después hay otra cistitis que no la puse, que es la cistitis hemorrágica, donde vamos a encontrar con las paredes muchísimo más aumentadas, con todo ecos internos y con contenido dentro de la vejiga. Eso es muy rara esa clase de cistitis. Bueno, vamos con la litiasis. Hasta el 80% de los cálculos, pero acá vamos a poner esta, así vamos viendo esto. Hasta el 80% de los cálculos renales están formados por cálculo de oxalato de calcio. Otros tipos incluyen la estrubita, ácido úrico y cistina. La clínica es hematuria, náuseas y vómitos, los cólicos renales, las causas que conocemos. ¿Dónde normalmente las zonas de estenosis donde vamos a tener impactado el cálculo va a ser en la unión piroureteral, en el cruzamiento de los vasos ilíacos, y el 80% en la unión uretero-vesical, en realidad, ¿no? Eso es donde tenemos que ir a buscarlo. La parte renal, cuando estamos haciendo la exploración renal, cuando vamos a la vejiga, y si el paciente se puede explorar, si no es muy gordo, que digamos, o tiene un tejido adiposo bastante ancho, podemos llegar a buscarlo en el intercruzamiento de los vasos ilíacos, que es muy difícil, pero está descrito que se puede. Bueno, en este de acá se ve el puntero bien. Vamos a observar acá, donde se observa
la sombra acústica posterior del cálculo, donde me está dilatando el uréter con la pelvis renal. ¿Se alcanza a ver bien? Se alcanza a ver bien acá también el uréter dilatado. Vamos a ver. En realidad, si no lo encontramos en el espesor del parénquima renal, esa imagen focal bien hiperecoica con sombra posterior, tenemos que ver las partes indirectas donde podemos llegar a diferir, donde hay un cálculo que puede llegar a estar enclavado, que lo más importante son las estrecheces que... Pero te corrijo, no va a estar en el espesor del parénquima o en el litiasis, va a estar en la vía urinaria. Está en los cálices, en la pelvis o en el uréter. Si uno tiene dilatada el pelvis y los pelvis y los cálices y el uréter proximal, obviamente que hay. Esos son signos indirectos. Obviamente que hay que buscar, pero no en el parénquima. Parénquima es corteza médula, está en el seno, la vía urinaria está en el seno renal y los litiasis se forman ahí. Tal cual. Si tuviera litiasis en el parénquima renal, ¿qué patología sería? La patología esta donde la tengo... ¿Cómo se llama? No he visto varias, hace poco los mandé a estudiar. Sí, la tengo en la punta de la lengua. Con vos. Sí, yo vi, doctor... Si litiasis tenés que hablar de esto. Ah, no le puse eso, doctor. Bueno. Yo tengo con un hiperparatiroidismo. Sí. Tengo que buscar todo, no tengo que buscar solamente litiasis. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero ya sé cuál es. Está todo el espesor calcificado. ¿Cómo se llama? No en el espesor, ¿a dónde está? En la corteza. No, la corteza no. Chicos. Nefrocalcinosis. Claro, una nefrocalcinosis. La más común de todo es medular. Hay una nefrocalcinosis cortical, pero la nefrocalcinosis medular es más frecuente, ¿no? Y ahí sí voy a encontrar en la médula reemplazado, y hay distintos estadios de la nefrocalcinosis, porque se va depositando de la periferia hasta llenarse toda la médula, incluso con calcio. ¿Se asocia o no a litiasis? Tiene calor, ¿no? No, está bien. No, porque me mareo. ¿Te mareas? Sí. ¿Te falta el aire? No, ya pasa. Bueno, sigamos, Lean. ¿Está todo bien allá? ¿No se desmayó nadie? Bueno, eso. Lo importante cuando pasen estas cosas es que tenemos que buscar sí o sí. Vamos a ver lo que es el jet ureteral. Que nos vamos a situar con el Doppler en la unión del uréter con la vejiga y vamos a esperar que salga las micciones. En realidad va la orina del uréter y vamos a verla, vamos a evaluar. Tiene que estar presente para saber, eso nos deja tranquilo a nosotros de que está libre la vía. Ahí también tenemos, se alcanza a ver un cálculo en el uréter distal, casi en la desembocadura con la vejiga. Una imagen bien hiperecogénica con sombra posterior, la dilatación del uréter. Bueno, la litiasis vesical es cuando se migra en sí la litiasis, ¿no? a la cavidad vesical y donde se alcanza a ver acá, ¿ve? Donde se ve de este lado. También es dolor en hipogastrio, orina, la hematuria puede estar o no puede estar, pero sí le produce dolor y molesta al paciente. Bueno, párate, Anaí. Sí. Nico o Miguel, que no están hablando nada, ¿con qué se asocia la litiasis vesical? ¿Miguel o Nico? No sé. ¿Nico? No. ¿Qué? Nico, ¿está Nico? Sí, acá estoy. Nico, ¿con qué se asocia? No sé. Ah, bueno, no sé, pero no me dice nada. Bueno, vamos entonces, sigamos. Fran. No, Natalia. ¿Depósito de ácido úrico? Espera, Nati, cartero. Nati, ¿con qué se la litiasis de vejiga? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Por qué se produce una litiasis de vejiga? Y
precipitación del ácido úrico? No. Porque baja el listo o a la vejiga. No, eso lo acaba de decir Leandro. Yo pregunto, a ver, entonces, Fran, ¿qué es lo más común? ¿Por qué se producen los cálculos de esos gigantes de vejiga? No, ese que tiene ahí, esos cálculos grandes, tan grandes, a veces ocupan la mitad de la vejiga. Fran, No recuerdo si era por hito recurrente. no. Vamos, me queda Leandro. Lo que alcancé a leer puede ser de las cargas eléctricas que tienen los cristales. No. ¿Que tiene quién? Los cristales. No. Y vos, ¿por qué se producen esos cálculos grandes? Porque muchas veces yo veo cálculos en la vejiga y no tiene cálculo en los riñones. Muchas veces. Ese semejante cálculo, la mayoría de las veces, no tienen cálculo arriba. No es porque bajen semejante cálculo. Imposible que baje un cálculo así en el uréter. Ese no. Estos sí, los que están chiquititos ahí, sí. Imposible. Esos chiquititos sí. Pero eso sí, pero el cálculo grande, no baja ese cálculo de 3 centímetros que vemos muchas veces en la vejiga por el uréter. Imposible que pase el uréter. Esos cálculos son, bueno, por 12 milímetros, 15 milímetros, ponele. O a veces se amontonan todos y bajan todos juntos. A ver, Aye, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué puede ser que yo no tenga cálculos en los riñones y tenga un cálculo grande en la vejiga? Que es bastante común. Lo vemos, no chicos. Se me ocurre. Puede ser por microlitiasis. No. ¿Por qué? Por microlitiasis chiquitita. No, fíjense, la mayoría de las veces son pacientes que tienen una vejiga de lucha y que tienen una próstata gigante. Entonces esos pacientes, por ese tamaño de la próstata, tienen megacálculos en la vejiga y no están relacionados a litiasis renal. Es litiasis vesical que está dado porque se acumula, no vacían bien porque tienen una hiperplasia gigante y tienen unas próstatas muy grandes y tienen cálculos vesicales y no son las mismas que la litiasis renal. Esos son megacálculos en la vejiga. Lo vemos en los pacientes que tienen próstata, y hace poco con uno de ustedes hemos visto a los chicos con mielomeningocele, porque son vejigas neurogénicas. La vejiga neurogénica que no se vacía bien tiene una vejiga grande y tienen mayor predisposición a formar lito vesical, no lito renal. ¿Estamos? Bien. No se olviden nunca, muchas veces van a ver cálculos próstata muy grande con cálculos en la vejiga gigantes. No esos chiquititos que muestra Lean. Esos vienen de arriba, obviamente, pero los megacálculos son por eso, por obstrucción. ¿Estamos? Siga. Lean, eso es. Bueno, terminamos la litiasis vesical y bueno, y vamos a los quistes. Lo más importante saber es los quistes complicados. Esos son los quistes complicados los que van a producirle hematuria en el paciente. ¿Y qué vamos a encontrar, no? Tenemos los quistes renales con contenido hemorrágico o infecciosos, y la ruptura del quiste renal siempre se va a manifestar con hematuria si son aquellos quistes que se comunican con la vía excretora. ¿Qué puede ser? Acá tenemos un quiste en el polo superior, para que lo veamos. Acá tenemos otro quiste. Y ahí tenemos diferentes clases de quistes o formas quísticas, donde podemos ver el quiste, ¿no? Que si se rompe o sangra, me va a producir la hematuria en realidad. Esto fue lo que estuvimos hablando el otro día, cuando lo vimos, que fue la clasificación de Bosnia, que quiere que la repitamos. En realidad por tomografía más que nada, pero bueno, la quise poner para mostrar que están los quistes que pueden complicarse, los quistes que ensangran y pueden producir hematuria. Tenemos el Bosnia 1, en realidad donde tenemos un quiste simple con pared fina, el contenido es anecoico, no hay septos en realidad, ¿no? Y tampoco tenemos calcificaciones, y en la tomografía no me va a realzar. El Bosnia Doc, ¿no? Son algunos finos, son algunos de los septos finos, ¿no? Un poquito más,
puede tener realce o como no puede tener realce en realidad, pero son los quistes bastante finos. Puede haber algunas calcificaciones también. Y el 2F, ¿no? Que puede tener un poquito mayor cantidad de número de tabiques, siguen siendo finos, y puede haber algunas clases de realce, en realidad. Bueno, y el 3, que son quistes con paredes o septo mayores de 2 centímetros, que ya me realce, ya tengo engrosamientos focales dentro de esos quistes. Y el 4, ¿no? Que ya tengo los quistes mucho más amplios, más grandes y con bastante realce. Eso ya estamos hablando de un Bosnia 4. Y acá estamos en la tomografía, más que nada por tomografía, por tomografía o por ecografía, pero ecografía con contraste. Esto es lo más importante de los quistes, que quiero que sepan, de que el quiste puede ser una causa de hematuria cuando el quiste se complica o se sangra, que es una puerta de ingreso a estudiar al paciente en realidad. Bueno, y las traumáticas, como habíamos dicho, los quistes, las traumáticas, y vamos a empezar lo que es el traumatismo renal. El traumatismo renal tiene varias clasificaciones, el traumatismo renal, pero es muy importante saber que el 80% de los traumatismos no son cerrados, y no vamos a saber si el paciente tiene algo o no tiene nada. Y el traumatismo, perdón, disculpe, quería separar los gatos, esto. No tiene arreglo, Leandro. Perdón, se estaban matando, disculpen. Bueno, tenemos que saber que los traumatismos renales o el trauma renal se produce en 2 tiempos. El primer tiempo donde se rompe el parénquima renal y la cápsula lo está conteniendo, y es cuando ya hay mayor cantidad de hemorragia dentro de esa cápsula, se puede llegar a romper. Entonces lo que tenemos que ver en realidad es buscar bien en la ecografía y con el antecedente de traumatismo, para ver si hay alguna colección perinéfrica alrededor, o si apenita puede haber, como en este caso, apenitas, una pequeña colección donde se vuelve a revalorar el paciente en las 6, 12, 24 horas, y me puede estar aumentando lo que es la cantidad o el volumen de sangre que puede tener, que la única expresión que tenga, y no se pueden dar cuenta, es que me presente hematuria el paciente. Vemos la misma ecografía un poquito más ampliadita, donde muestran algunos bordes chiquititos, unas zonas bien hipocogénicas, donde me habla de una colección que recién está empezando. Bueno, y el traumatismo de vejiga también exactamente igual. Mayormente los traumatismos de vejiga son por accidentes de tránsito, o por accidente de tránsito más que nada, ¿no? Y donde habla también de que puede haber cierta parte de iatrogenia en los procedimientos quirúrgicos, pero más que nada es por accidente de tránsito. Y lo que realmente se ve en realidad hay que evaluar lo que es el grado de distensión de la vejiga en sí, y ver las colecciones perivesicales, como en este caso, que hay una colección al lado de la vejiga, donde me puede ser que en realidad puede ser hemático, o puede ser la misma orina, en los traumatismos. ¿Ves? Acá estamos en la parte intestinal y nos encontramos con líquido. No, sí, ponerlo en otro. Esto que están acá son las paredes vesicales. Ves que la vejiga no está tan represionada, pero sí nos encontramos con mucho líquido que está fuera de las paredes de la vesícula, de la vejiga. Y esta por tomografía, para mostrar un poquito, en un diferido se alcanza a ver donde se escapa un poquito de contenido, de contraste por fuera de la vejiga. Bueno, No. Primero, que si vas a hablar de traumatismo renal, Lean, no me mostremos un ataque de vejiga, sino mostremos el riñón
y ya que estamos, porque la verdad que ahí está la diferencia. Primero, cuando un paciente tiene un trauma renal, con un traumatismo, ¿cuál es el método de elección para estudiar un paciente con trauma cerrado abdominal? La tomografía, Claro, ¿la tomografía con qué? con contraste. Contraste. Entonces, nosotros podemos tener está muy bien lo que dijiste, que hay que ver los tiempos, porque hay no trauma en 2 tiempos, como dijiste, sino sangrado en 2 tiempos. Cuando uno tiene un poquito de líquido libre ahí, como mostraste ahí cerca de ahí, en el polo inferior del riñón, Sí. un poquito de líquido libre, eso puede ser, y está muy pegadito el riñón y sigue, puede ser porque hay una lesión renal. Es muy importante hacer una tomografía en un traumatismo, porque si vos tenés una lesión vascular, vos tenés un tiempo para recuperar el riñón. Entonces, si vos tenés una laceración del riñón y vos le haces una tomografía con tiempo, no podés, o un angio, que tenés que hacerle en caso que sospeches una tomografía, o una ruptura de la vía urinaria, pierde el riñón el chico. Entonces, el paciente. Entonces es muy importante hacer un TAC. Ya que mostraste ahí, tendríamos que haber hecho, Lean, porque es importante mostrar la clasificación y ejemplos de tomografía, ¿no? Para marcar la diferencia. Ya que mostraste ahí. Sí, bueno, no la puse. Y pasa a la siguiente. ¿Dónde está la otra? No, esa. Y ahí lo que es importante ver, siempre cuando uno tiene una lesión de vejiga, las lesiones de vejiga, las roturas se asocian ¿a qué? Fran, ¿a qué se asocian ustedes que están haciendo guardia? Las lesiones de vejiga. Francisco Videla. No sé, doc. Lesiones de pelvis. Claro, Fran. Siempre que ustedes vean, tienen que mirar con filtro óseo, porque se asocian a fractura de pelvis, fractura de pelvis con la sedación de vejiga. Entonces tienen un hematoma importante de la pared, que ese hematoma sí se puede ver con la eco. Y tiene una laceración hay una fuga de material de contraste, o sea, está rota un poquito ahí. Entonces, es importante. Yo ahora creo que en el pendrive tengo unas lesiones de vejiga, acá les voy a mostrar por TAC, después que termines vos, Lean. Creo. Bueno. Pero es importante, si vas al trauma con ecografía, por más que sea encuentro ecográfico, les había dicho, si van a presentar un tumor, me muestran cuál es el método de elección. Si van a hablar de trauma, me dicen en tomografía, así como mostraste el Bosniak, así tiene que ser trauma. Porque es el método de elección. Nosotros con ECO muchas veces no podemos ver nada. Incluso si está rota la vía urinaria, no vamos a ver nada, ni vejiga. Tal cual. En este caso, o si está rota la vejiga, está totalmente vacía, como ese paciente que mostraste recién, no sabemos cuál es la vejiga, hay mucho líquido libre. Bueno. ¿Qué cierra? Sí. Vamos, Lean. Sigamos. Bueno, y por último, vamos a hablar de algunos tumores más frecuentes. Vamos a empezar a hablar por el oncocitoma renal, que es el tumor relativamente benigno, ¿no? La principal importancia clínica de esta lesión es la dificultad para distinguirla, ¿no?, del carcinoma de células renales, ya que la epidemiología, la presentación, las imágenes y hasta la histología pueden ser muy similares. Representa el 5% de las neoplasias renales epiteliales de adulto y se presenta normalmente entre la sexta y séptima década, con el pico de incidencia entre los 55 años. Hay una predilección masculina de 2 a 1. La clínica es asintomática, puede tener pacientes asintomáticos o puede dar furia y dolor como cualquier otro tumor renal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que es en la parte ecográfica, Doc, y puse ecografía nada más del tumor es una masa circunscripta ecogénica similar al resto del riñón. Es parecida al parénquima renal normal, pero donde se ve algo focal, ¿no?, y normal, y rara vez se puede llegar a ver una cicatriz central visible, que en este caso no sé si se nota, pero pareciera que fuese esta que está ahí. Que es imposible por ecografía poder llegar a diferenciar el oncocitoma de un tumor renal maligno, ¿no?
Este es uno de los más importantes que te puede llegar a dar, que es dentro de los benignos que te pueden llegar a dar hematuria. Bueno, y el carcinoma de células renales constituye el 90% de las neoplasias renales primarias, ¿no? Siendo la masa sólida renal más frecuente. Normalmente se da en edad avanzada, entre 50 y 70 años, paciente tabaquista, diálisis prolongada y la enfermedad de von Hippel-Lindau, Von Hippel-Lindau. que son enfermedades quísticas que se dan en toda la economía, se puede llegar a dar. Pero son quísticas benignas. No sé qué digo. ¿En toda la que le han? Toda la economía, en todo el cuerpo. La economía. Escucha, bueno, sí, el Von Hippel-Lindau. Bueno, quiste y qué más. Y masas tumorales, pero benignas. Bueno, este también se puede presentar incidentalmente, el carcinoma de células renales se puede presentar incidentalmente, en un check lo podemos encontrar. Si llega a presentarse ya con un dolor ya en flanco derecho, hematuria, una masa palpable, ¿no? Podemos llegar a pensar en un carcinoma de células renales. ¿Cómo se ve? Normalmente son masas renales hipocogénicas en un 60%, isoecogénicas en un 30%, que es cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el oncocitoma, y en muy bajas probabilidades nos podemos llegar a encontrar con masas. Podemos llegar a encontrar espacios quísticos intratumorales con tabiques gruesos y algunos con calcificaciones punteadas, curvilínea, difusa, y las calcificaciones centrales son las que tienen mayor pronóstico, peor pronóstico en realidad. ¿Veis? Lo vamos viendo acá tenemos una en el polo superior, donde es una imagen ovoidea, hipoecogénica. Del otro lado tenemos otra que es bien hiperecogénica. Acá tenemos otra con tabiques adentro, interno, con zonas quísticas intramurales, que son las diferentes formas de presentación de lo que es el carcinoma de células renales. Bueno, después tenemos los tumores ureteriales, en realidad, que son las células de transición, ¿no? Que se pueden presentar a lo largo de todo el sistema excretor. No obstante, el 90%, que esto es lo más importante, se desarrolla dentro de la vejiga. Por eso es importante siempre cuando se piden las ecografías revisar bien la vejiga y pedir al paciente que por favor esté bien replesionada la vejiga, ¿no? Más frecuente en varones y por lo general se diagnostica entre los 60 y los 70 años, ¿no? Puede ser multifocal y bilateral en el trígono y paredes laterales y posteriores de la vejiga. No sé por qué quise poner bilateral acá. No sé a qué me refiero. Bueno, en la clínica, la hematuria, la obstrucción ureteral e hidronefrosis que puede presentarse con dolor endofranco. Son las diferentes clases de presentaciones que se puede dar. La retención urinaria y la disuria. Y acá les voy a mostrar algunos. Acá tenemos engrosamientos focales de la pared vesical. Tenemos el resto de la pared vesical que está fina, está bien replesionada, y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con una imagen de crecimiento endofítico, vendría a ser hacia adentro de la vejiga, de irregular hipoecogénica. Acá tenemos otra. Acá otra con crecimiento, esto es una masa focal ya directamente. Y acá tenemos otro que son también como un agrandamiento focal en realidad, un crecimiento focal. Y acá tenemos otras, que son aspectos de las masas vesicales en realidad, lo que me llegan lo que te llega a pensar de que es de mal pronóstico cuando encontramos engrosamientos focales dentro de la vejiga. Si no tenemos clínica en realidad de alguna infección, cuando son engrosamientos focales pequeños típicos, podemos llegar a pensar que tenemos una cistitis, en realidad como la que vimos anteriormente. Pero cuando tenemos estos engrosamientos focales bastante irregulares y grandes en la pared vesical, ya podemos pensar en alguna patología maligna. Bueno, otra de las causas de hematuria
pueden llegar a ser los tumores de próstata, donde vemos aquí un corte con una ecografía transvaginal, con el endocavitario, donde podemos ver una masa hipocogénica en la cápsula de la próstata, en la parte diferencial de la próstata, donde el paciente va a venir, en nuestro caso, por ejemplo, en el consultorio, que no vienen con el antígeno prostático alto, y vienen ya para realizarse la punción. Cuando empezamos la exploración ecográfica y vemos esta imagen hipocogénica, es bastante sugestiva de que puede llegar a tener un tumor de la próstata, que es una de las causas que puede llegar a ser que me dé Maturi. Bueno, eso es todo. Pregúntenle, vayan preguntándole cosas a Lean. ¿Cómo para disminuir acá? ¿El tamaño? Entonces me voy a ir acá. A ver qué leí. Creo que era uno que se llamaba Renal Niños. Vayan preguntándole. Corte, no. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que les haya quedado dudas o algo? No, Leo. Bueno, ¿usted, Doc, quiere preguntarme algo? No, los chicos tienen muchas cosas para preguntarte. Tus compañeros. Estaba viendo si tenía algo acá que les quería mostrar, pero me parece que no lo tengo. Se los debo, les voy a dar, se los voy a traer para después, así se los muestro. Unos ejemplos de lesiones renales, de traumatismo renal, les quería mostrar. Y de otros ejemplos de misetomas, para que vean cómo se ven los misetomas, porque acá yo he visto mucho en el hospital de niños, hicimos un trabajo de misetomas con la gente de la terapia intensiva, porque era una complicación bastante frecuente de los chicos que estaban mucho tiempo internados, que se agarraban cándida. Eso se los voy a traer, se los prometo, porque tengo un pendrive, pero no tengo nada de eso en este. Así que en la próxima clase, ¿cuándo es la próxima clase? A ver. Espera que la tengo acá en el WhatsApp. ¿Qué tema es? ¿No se acuerdan? No. Así vemos algo. Recuerden los chicos de primero que van a Enfermedad pasar, hepática difusa. que van a enfermedad hepática difusa. ¿Y quién le toca dar? Aye. ¿Le toca a ese? Yo pensé que le tocaba a Nico. No, me toca a mí, Doc. Bueno, sí, perfecto. Bueno, Yo dije por no, encima. pensé que Nico Márquez, porque estaba el otro día estudiando eso. Bueno, entonces van a estar afilados. Escuchame una cosa, y después conmigo, ¿qué toca? Tiroides. ¿Quién? No sé quién me tocará. A ver, vamos a buscar. Pero sé que el tema es Nico tiroides. debería ser. Nico. Bueno, recuerden todos, vayan leyendo enfermedad hepática difusa y vayan leyendo tiroides también. Vamos a ver ¿a qué hora es el de tiroides? El jueves conmigo, ¿no?
29 Sí. de julio. Es 15 horas. Si es el 29 de julio, sí es 15 horas 2 con usted. Jueves. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola, Leo. Ah, te escucho. Pensé que se había cortado. Si es el 29 a las 15 horas, ¿Será posible pedirle tal vez al doctor Gustavo que nos ayude con esa clase? Sería buenazo. pregúntale, Miguel. Sí, ¿por qué no? Hay que ver si te va a querer su. Ah, mira si le va a estar preguntando vos. Que pregunte el que tenga que hacer la clase. Si no, de última pregúntale y quédate la enseñanza vos. Bueno, se cortó todo, Mira si chicos, le va a ¿eh? estar haciendo Me el parece que sí. favor. Bueno, que tengan El gordo excelente pajero semana. este. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Leo. Chao, Leo, gracias. Bye, 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 bye. Gracias.